Un buen día a todos, bienvenidos al Inter-American Institute for Democracy este martes 14 de julio del 2016. Este día tenemos un programa muy importante por cuanto celebra la memoria de un connotado personaje de acá del instituto. Estamos hablando del doctor Guillermo Lustó, quien fue un connotado abogado argentino, fue presidente de esta institución y el día de hoy le rendimos honor a su persona. El Inter-American Institute for Democracy es una entidad privada sin fines de lucro, cuyo objetivo es la promoción y la difusión de los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. El instituto está constituido por académicos, políticos, profesionales, trabajadores, empresarios, hombres y mujeres de distintas nacionalidades. El programa de hoy es una sesión de honor. Quiero poner también en conocimiento que la familia de Guillermo Lustó está participando de este homenaje y que nos ha recordado sobre todo que el doctor Lustó disfrutó cada minuto de los últimos 35 años junto a este equipo que formó parte del Inter-American Institute for Democracy, un equipo formado por varios de sus amigos, coidearios, colegas académicos. Para instalar esta sesión de honor, invito a tomar la palabra al doctor don Tomás Regalado, presidente del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenido, don Tomás. Muchas gracias, Francisco, y muy buenos días a los presentes y a todos los que están conectados, como siempre lo hacen, cuando hay un evento de esta magnitud en el Instituto Interamericano. Nuestra más sentida condolencia a la familia del doctor Lustó, de alguien a quien yo conocí cuando me permitieron ingresar en este instituto. Y a través del tiempo he conocido detalles de cómo la ciudad de Miami recibió una contribución extraordinaria de lo que se convirtió en la semilla de este instituto. Nuestro fundador y director ejecutivo me contaba que en un curso en la Universidad Internacional de la Florida sobre política internacional y doméstica que Lustó dirigía, muchos de los que se convirtieron en directores y hasta presidentes de este instituto estaban presentes. Porque no solamente una ciudad requiere tener grandes edificios, enormes proyectos, una denominación de ciudad global, simplemente por su valor en las calles de construcción, sino también porque necesita el pensamiento que este instituto y el doctor Lustó ha ofrecido a varias generaciones, ya 25 años. Hoy usamos la tan usada frase del apóstol de la independencia de Cuba, José Martí, que es honrar, honra, porque además tenemos un arco iris de nacionalidades que han hecho a esta ciudad importante internacionalmente, que van a estar participando, no en este homenaje, sino en una celebración de su vida, recordando a alguien que enseñó a pensar a muchísimas generaciones. Bienvenidos a este evento que para el instituto requiere una gran importancia, porque debemos recordar a quienes fueron los pioneros del pensamiento que hoy se divulga a través de toda la América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias, don Tomás. A continuación invito a tomar la palabra al señor doctor Mariano Causino, que se conecta desde la India, según tengo entendido. Él es consejero del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenido, doctor Causino. Embajador. Bueno, muchas gracias.
a las autoridades del instituto. Agradezco y felicito por organizar este reconocimiento, esta sesión de homenaje a Guillermo Lustó. Voy a ser breve porque hay varios oradores. Yo creo que soy uno de los pocos argentinos que hay aquí. Y bueno, en primer lugar, yo estoy aquí gracias a Guillermo Lustó, esta es la verdad, ¿no? Hay que decirlo con todas las letras. Yo lo conocí a Lustó en el año 2012, si no me equivoco, porque yo había escrito un libro y José Venegas, que en esa época estaba participando bastante en el instituto, me invitó allí a conocerlo a Guillermo y a Carlos Sánchez Berzaín, me invitaron a presentar el libro allí en Books and Books, y ahí comenzó una amistad y una relación que duró bastantes años y que en algún punto yo creo que él siempre me decía que yo había sido como su último amigo en alguna medida por una cuestión generacional, que teníamos obviamente una edad muy distinta, y yo soy incluso unos años menor que sus hijos, pero él tenía una facilidad de relacionarse con todas las generaciones excepcional. Gracias a Guillermo, bueno, conocí a Carlos Sánchez Berzaín, a César Vidal, personas por las que él tenía una admiración enorme. Recuerdo que en el caso de César Vidal, cuando un día me dijo, viene César Vidal a Miami, o llegó César Vidal a Miami, esta es otra ciudad, esto ha cambiado nuestra vida aquí. Tenía una fascinación compartida, ¿no? Tenía una fascinación por las personas inteligentes, por las personas talentosas, por las personas curiosas como él. Y una característica que yo siempre le admiré a Guillermo era su capacidad de hablar con otros, de escuchar a otros, de leer a otros. Y siempre me decía, ojo, que uno aprende más hablando con otro que con el que piensa igual. Con el que piensa igual, ok, podés reafirmar conceptos, pero con el que piensa distinto es un desafío y te ayuda a pensar, aunque no cambies de ideas. Gracias a él también conocí a Carlos Alberto Montaner, conocimos a Tomás Regalado, a tantas personalidades y recuerdos imborrables, un regalo de la vida. Por ejemplo, siempre con Bárbara, con mi mujer, nos acordamos de las veces que cuando vivíamos en Costa Rica, cerca de Miami, él vino a visitarnos, en una ocasión con César Vidal, en otra ocasión con Carlos Alberto Montaner, y bueno, una de las maravillas de este trabajo es que uno a veces vive lejos de casa, pero tiene la oportunidad de recibir amigos y vivir unos días con ellos, y es una experiencia que de pronto uno no la tiene en otras ocasiones. Esta capacidad, vuelvo a decir, de pensar de animarse a escuchar a otros, realmente muy admirable. Una persona que yo creo que él había hecho una evolución, él mismo lo decía, una evolución interesante de su pensamiento, había revisado algunos pensamientos. Él había nacido la vida política e intelectual en un nacionalismo muy extremo, entendido como un nacionalismo de medios, no como un nacionalismo de fines con el que todos acordamos, y había evolucionado a una posición realmente democrática y liberal. Yo creo que a él ha dejado un gran legado, una gran enseñanza, y en los que fuimos sus amigos un gran agradecimiento. Tuvo la capacidad de transformar junto a Carlos Sánchez Berzaín y a los demás amigos del instituto, crear un centro de pensamiento y de difusión de ideas y de debate en Miami, una ciudad que muchas veces se asocia con otros valores de pronto más recreativos, y creo que es una contribución gigantesca que ha hecho y que es muy valiosa. Cuando él volvió a la Argentina, logró nuevamente reinsertarse en la vida argentina, con una gran participación en muchas, en el CARI, en el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, en la Academia de Ciencias Morales, y en grupos políticos en los que a veces él decía, bueno, acá discuten cosas que no llevan a ningún lado, pero siempre sus aportes eran tan valorados. Una vez más, gracias, un abrazo a su familia, a sus amigos, y fue un privilegio haber compartido estos unos 10, 15, 10, 12 años de amistad bastante cercana por las temporadas que uno estaba allí o que después tanto en Miami como en Buenos Aires. Un abrazo, felicitaciones y gracias, Guillermo, por todo.
Ha sido un gran amigo y un gran argentino. Muchas gracias, embajador Causino. A continuación invito a tomar la palabra al señor César Vidal, que se conecta desde España. Señor César, desde Washington. Él es director del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenido, señor Vidal. Muchas gracias. La verdad es que hablar de Guillermo Lustó para mí no es fácil, supongo que tampoco lo ha sido para Mariano ni para otras de las personas que van a tomar la palabra esta mañana. Por un lado, me honra enormemente poder hablar del que fue un amigo queridísimo y entrañable. Por otro lado, me apena porque el contexto es el contexto de una persona que ya no está con nosotros. En una reciente necrológica que publicó este instituto, yo glosaba sobre todo al amigo. Me voy a permitir ahora tomar unos brevísimos minutos para glosar más al intelectual, más al escolar, más al erudito, que a ese amigo que fue mi mejor amigo en el tiempo en el que yo pasaba las mayores temporadas en Miami. No voy a hablar de sus libros, podría hablar de ellos, no voy a hablar de sus cualidades. Cualquiera que lo conocía sabía que era una persona culta, que era una persona elegante, que era una persona con sentido del humor, que era una persona que sabía escuchar. Me voy a centrar en tres facetas que me parecen muy importantes y que además tienen mucho que ver con este instituto. La primera es la faceta de jurista. Guillermo fue un gran jurista. No solo es que conocía el derecho y lo conocía de una manera profesional, si se quiere. Hay gente que se mueve en el mundo del derecho, a veces viviendo de él, como puede ser un abogado, a veces interpretándolo, como puede ser un juez y un fiscal, a veces creándolo como un legislador, y no por eso llegan a la categoría de los juristas. Guillermo sí era un jurista y sabía bastante bien lo que era el valor del derecho y además lo sabía de una manera que choca con muchas de las cosas que hemos ido oyendo, a mi juicio, con creciente preocupación en los últimos años, en una época donde el derecho cada vez se ha ido viendo más despreciado, y eso no solo por parte de gente que sostiene posiciones totalitarias, que es lo que cabe esperar de ellos, sino incluso por parte de gente que se supone que tiene un respeto a la institucionalidad, que tiene un respeto a la democracia, que tiene un respeto al principio de rule of law. Ese desprecio por el derecho que a mí me inquieta mucho y que además se ha ido sumando un desprecio al derecho internacional en las últimas décadas, que es sumamente peligroso, era exactamente lo contrario de lo que yo encontraba en Guillermo Lustó. Guillermo Lustó era ese fino jurista que era consciente de la importancia del armazón jurídico, que era consciente de la enorme relevancia que tenía el respeto a los principios fundamentales del derecho, que era consciente de que efectivamente el derecho y la justicia no se pueden implantar pisoteando el derecho y la justicia. Y yo creo que ese es uno de los grandes aportes, una de las grandes notas luminosas de la estela que deja Guillermo Lustó, la del jurista que conoce la importancia del derecho, que conoce la importancia de la legalidad y que por lo tanto aboga por todo tipo de reformas que pasan por el derecho, que pasan por la legalidad, que pasan por tener un armazón jurídico sólido para defender las libertades. La segunda gran característica que yo viví y disfruté durante todos estos años en Guillermo Lustó es que igual que era un fino jurista, era un fino analista. Guillermo ya no era político, se había dedicado a la política en su tiempo, había tenido incluso tareas de carácter gubernamental, pero ya no era una persona que estuviera en la política de partido. Yo no sé si eso determinaba su manera de analizar la realidad. Puede que sí, puede que siempre fuera así, pero lo cierto es que él veía las cosas, yo no diría con frialdad, porque no era en absoluto un hombre frío, pero sí que las veía con exactitud, a veces con un enorme sentido del humor. Guillermo captaba cómo los tiempos habían ido cambiando y el paradigma actual no es el paradigma de la Guerra Fría, como tampoco es el paradigma de los años 20 o los años 30 del siglo pasado. Captaba perfectamente cómo no se podía encajar en modelos que ya habían desaparecido situaciones absolutamente contemporáneas. E incluso captaba cómo al final analizamos muchas cosas según el lugar
en el que vivimos. La realidad mundial no se ve igual en España, que se puede ver en Cuba, que se puede ver en Bolivia, que se puede ver en la Argentina, o como él decía, en ese Miami, que era un microclima, que era un tema, que era en fin, una expresión suya que yo le acabé tomando prestada, porque decía que Miami era distinto del resto de Estados Unidos, era un microclima y había que ver muy claramente cómo era ese microclima. Yo comparto totalmente ese punto de vista, aunque no vaya a entrar en él ahora. Yo creo que él era un grandísimo analista. En muchísimas horas de conversación gratísima que tuvimos, pues discrepábamos sobre interpretaciones que había por el aire y que parecía que anunciaban lo que iba a pasar en un futuro próximo, y que a nosotros nos parecía que lamentablemente ese futuro ni estaba tan próximo, iba a dilatarse y seguramente se iba a producir de una manera distinta a como queríamos y a como querían también otros muy legítimamente. Y creo que el tiempo le fue dando la razón una y otra vez. Yo recuerdo multitud de conversaciones en que analizábamos personajes, situaciones, eventos, en que decíamos: esto no es así", y he podido comprobar a lo largo de estos 13 años, sobre todo yo diría que una década larga que estuvimos muy cerca, el hecho de que efectivamente esos análisis seguían siendo acertados. Era una persona tremendamente correcta, tremendamente acertada, tremendamente afinada en sus análisis. Y hay una tercera cualidad que yo quiero recordar en ese Guillermo, que es el que en un momento determinado me presenta a este instituto, que es un acto de bondad por el que yo nunca le voy a estar suficientemente agradecido, no solo por el instituto, sino por la gente que conocí ahí. Es el caso de Carlos Sánchez Berzaín, es el caso de Mariano Causino. A otras personas sí las conocía de antes, a Tomás Regalado lo conocía de mi etapa española, a Carlos Alberto Montaner, pero hay gente a la que yo conocí a través del instituto y le estoy muy agradecido. Y hay una tercera faceta que a mí me parece extraordinaria y que creo que es de las más ejemplares. Y es que Guillermo continuó siendo hasta el final de sus días un amigo del saber. Yo recuerdo cuando un día, en aquellas veladas maravillosas en que bajaba a mi casa con pasteles y yo sacaba tés exóticos y charlábamos un par de horas de manera sabrosa en todos los sentidos, me dijo, y ya había superado holgadamente los 80: lo que más me gusta es que sigo queriendo aprender. No me canso de aprender. Y yo creo que esa es una de las grandes lecciones de ese Guillermo, que era un fino analista y era un extraordinario jurista. Y es que el quehacer humano, entre otras razones, avanza si nunca deja de aprender, si sigue aprendiendo, si efectivamente se da cuenta de que tenemos que seguir aprendiendo si queremos seguir progresando. Quisiera dejarles solo estas tres notas que me parecen muy importantes, aunque insisto, estaría horas y horas y horas hablando de Guillermo. Ese respeto por la legalidad, esa claridad y ese acierto en el análisis, y sobre todo ese ansia por seguir aprendiendo y por no dejar de saber, porque la verdad es que cuando el saber no nos interesa, es que hemos comenzado a morir o quizá ya estamos muertos. Deseo darle mis condolencias al instituto porque efectivamente, incluso desde la distancia, Guillermo era una persona magnífica. Esas condolencias muy sentidas se las comunico también a su familia, a la que conozco en parte no, pero a los que siempre he llevado en el corazón. Y desde luego, Guillermo, tú que seguramente nos estarás escuchando al otro lado, recibe un abrazo muy fuerte de un amigo que se sigue sintiendo amigo tuyo y que desea, como decían los antiguos romanos, que al menos la tierra sea sobre ti leve. Que descanse en paz. Muchísimas gracias. Damos las gracias al señor Vidal. Estamos en la sesión de honor homenaje a Guillermo Lustó. A continuación invito a tomar la palabra a un amigo del instituto por varios años, es un invitado ilustre de este instituto. Estoy hablando del señor Alexis Ortiz. Señor Ortiz, bienvenido. Bueno, en
primer lugar, estoy muy agradecido por esta oportunidad de rendirle homenaje a un amigo muy querido y muy respetado para mí. Ya se ha dicho aquí con soltura y de una manera radiante lo importante como intelectual y como académico, como pedagogo que fue Guillermo Lustó. Guillermo Lustó realmente fue un intelectual, para decirlo en tono andaluz, de solera y de tronío. Un intelectual que se hacía sentir, del cual gente como yo es deudora intelectual. Yo tengo que reconocer y confesar que en mi formación Guillermo de alguna manera influyó de un modo importante. Él, y no es raro porque él aquí en el sur de la Florida, mientras estuvo aquí, él fue un personaje que creó un gran impacto en la comunidad intelectual y académica. Era un hombre que se hacía sentir como presidente fundador del Instituto Interamericano por la Democracia, como presidente del Centro Cultural Argentino, como profesor universitario. Por eso yo quiero destacar hoy un rasgo de Guillermo que a mí me conmovió mucho siempre. Y es que él, como pedagogo, como intelectual, no era un hombre que se solazaba en el disfrute hedonista del conocimiento, sino que tenía la intención de transmitírselo a los demás. Tenía la vocación, el compromiso de transmitirle ese conocimiento a los demás. Por eso esa generosidad de Guillermo a mí de alguna manera me afectó positivamente y eso es lo que quiero contar brevemente. Y es que se hizo un curso de posgrado en la Florida International University, un curso de posgrado de política. Entonces Guillermo, que estaba interesado en la formación de todo el mundo, incluso en la mía, me dijo: Alexis, tú tienes que asistir a ese curso de posgrado. Entonces le digo: bueno, hay un solo problema, que es que yo soy un político desempleado y un periodista proletario. Yo no tengo para pagar ese curso. ¿Entiendes? Entonces, bueno, vamos a ver cómo hacemos si te consigo que te bequen. Finalmente no consiguió que me becaran, ¿entiendes? Pero consiguió que le permitieran tenerme como invitado en el curso, como oyente. Entonces, mira, conseguir eso, que esté como invitado en el curso. Bueno, no vas a tener ningún certificado, ningún título. Mira, olvídate esa vaina, Guillermo. Yo cuando joven no me interesaban los títulos, ahora como viejo me interesan mucho menos. A mí lo que me interesa es el conocimiento. ¿Entiendes? Yo estoy enamorado del conocimiento, no de los títulos. Entonces, esa fue una experiencia para mí maravillosa porque me puso en evidencia que ese caballero era un tipo generoso, que quería que los demás se superaran, que quería que los demás fueran mejores. Bueno, ese curso fue muy interesante por muchas razones. Una es que de ese curso salió la idea de este Instituto Interamericano por la Democracia. Salió de una conversación entre Carlos Sánchez Berzaín, Luis Barrero y yo. Y entonces se desarrolló este instituto que ha logrado reunir un elenco de latinoamericanos muy ilustres, muy consistentes desde el punto de vista intelectual, muy buenos profesionalmente, con una gran experiencia, y ha logrado crearse como un escenario de debate democrático, porque lo que hay que salvar precisamente, así como en la comunicación política hay que salvar la conversación, y por eso no voy a llamarle la atención a Carlos, porque la conversación es muy importante en la comunicación política. En la política en general, el debate hay que rescatarlo, porque ya nadie oye a nadie. Hay una combinación tribal en la cual nadie quiere escuchar a los demás y resulta que la democracia consiste en escuchar. Gracias. Muchas gracias, señor Ortiz. A continuación, invito a tomar la palabra a Norberto Spangaro, director del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenido, señor Spangaro. Gracias. Gracias por esta oportunidad. Yo estaba recién mirando a ver si encontraba alguna fotografía porque voy a hablar un poquito del Guillermo amigo. Cuando yo llegué a Miami, más específicamente a Doral, después de mi carrera profesional, y llegué a un lugar donde no conocía a nadie prácticamente, y se dio esa circunstancia que en la vida a veces uno tiene que agradecer, no sabe si es porque alguien lo decidió o porque la casualidad funcionó,
que a 100 metros de mi casa vivía Guillermo Lustó. Y ahí lo conocí en otra función, lo conocí como tenista, lo conocí como hincha de mi club independiente que compartíamos, y ahí desarrollamos una amistad que comenzó así, comenzó socialmente. Tengo una fotografía con Guillermo y Marta, se debe recordar, creo que era en Navidad, donde los dos estábamos abrazando la camiseta de nuestro club o una bandera, porque era en su intelectualidad, hasta en el deporte, te enseñaba cómo se debe funcionar en una sociedad. Esa fue una parte. La otra parte es que creo que Guillermo hizo una marca en la cultura argentina en Miami. Guillermo estaba profundamente involucrado con desarrollar la cultura argentina y desarrollar las actividades cívicas de Argentina en el exterior. Me acuerdo que con Guillermo aprendí lo que era la provincia 25, una idea que todavía no se ha cristalizado, pero él quería que los argentinos, y lo hacía a través de sus conocimientos jurídicos, como digo, César Vidal era un gran jurista y enseñó muchísimo en ese aspecto, porque no era una discusión pasional por un lado o por el otro, sino que siempre era una discusión intelectualmente válida por los fundamentos que traía Guillermo en cualquier discusión. Eso hizo que con él me llevó a hacer la primera actividad musical en Miami, llevando a un artista de rock. Le digo, Guillermo, ¿qué hacemos con esto? Dice, es Argentina, vamos para adelante. Y él tenía esa característica de siempre impulsar nuevas ideas y llevarlo adelante. Yo aprendí muchísimo de Guillermo, lo respetamos, creo que toda la comunidad argentina, y dejó marcado una etapa que por supuesto trasciende en el tiempo. Pero Guillermo trajo cultura, inteligencia, capacidad de análisis y sobre todo equilibrio en cualquier actividad que uno desarrolla en la vida. A Marta un enorme cariño, la recordamos siempre. Perdimos a alguien cuando se fue Guillermo, a varias personas, cuando se fue Guillermo de Miami, y ahora seguramente desde allá arriba está iluminando en el cielo la intelectualidad que siempre nos trajo y al cual le agradezco mucho. Gracias, Guillermo. Muchas gracias, señor Spangaro. A continuación invito a tomar la palabra al señor Roberto Macho, que es parte del Consejo Administrativo del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenido, señor Macho. Bueno, por un lado es muy lindo contar con tantos amigos recordando a otro amigo, y tanta gente que tiene tan buenos recuerdos es para mí un momento muy especial. Yo creo que hay gente que ocupa un lugar en la vida y otra gente que cambia el paisaje. Para mí, Guillermo cambió mi paisaje. Y eso es, creo que, hablar mucho de una persona. Me cuesta hablar de Guillermo en pasado, porque primero lo tengo muy presente. Lo primero que recuerdo de Guillermo, cada vez que pienso en él, es en largas conversaciones que, inclusive hasta prácticamente el último momento, los últimos meses que tenía oportunidad de ir a visitarlo a Argentina, donde él vivía, nos entrelazamos en charlas y discusiones, a veces políticas, a veces filosóficas, a veces de cine, de lo que sea, y cada una de esas conversaciones para mí era un viaje. Y valoro mucho esos viajes y ojalá hubiese tenido la oportunidad de tener todavía más viajes con Guillermo. Para mucha gente Guillermo fue un profesor, un catedrático, un político, un jurista, un amigo, una persona de la cultura. Para mí fue todo eso junto y me atrevería a agregar que quizás con no tantos años, 20 años de haber compartido con él, ocupa el lugar de un segundo padre. Así yo lo considero a Guillermo. Y digo lo considero porque él está, de alguna manera está.
Recuerdo que nos conocimos con Guillermo casualmente o causalmente, no lo sé, hace, no sé, 20 y pico de años atrás, en un desayuno que en aquella época, quizás Norberto se acordará, de una asociación que había surgido porque la Cámara Argentina Americana había dejado un espacio que se llamaba el Breakfast Club. No sé si te acordás del Breakfast Club, que se juntaba todos los meses, una mañana, y tuve la suerte de ocupar la misma mesa y sentarme al lado de él. No lo conocía, y empezamos a charlar, recuerdo perfectamente, de cine, y que le encantaba a él y me encantaba a mí, y se convirtió en una conversación larga, y me comentó, bueno, la iniciativa que ya había empezado a rodar, que era el Centro Cultural Argentino, donde vos también participaste, y bueno, acá tenemos también a Tere, que participó, y bueno, empezamos a gestar una relación en muy poquito tiempo que para mí fue como si nos conociéramos de toda la vida, como si nos hubiésemos sentado ahí con un amigo que hacía algunos años que no nos veíamos, pero que nos pusimos al día. Para Guillermo, y esto era algo increíble, empezamos a charlar y teníamos buenas ideas que a los 5 minutos nos parecían una absoluta locura e imposible de hacer, y a la hora ya estábamos viendo cómo la íbamos a implementar. En todo sentido, en la parte cultural, en la parte de académica. Recuerdo algunas anécdotas. Una de ellas, que había llegado Argentina a la final de tenis de la Copa Davis en Rusia, y 10 días antes dijimos, creo que, no sé, no me acuerdo si él me hizo el comentario, yo le hice el comentario a él, ¿y si vamos? Y en 2 semanas estábamos nosotros en Moscú, en medio del invierno ruso, con 20 grados bajo cero, presenciando la final de la Copa Davis, lo cual parecía imposible. Ese viaje lo valoro, lo tengo fotografiado en mi cabeza porque fue maravilloso compartir. Al final estuvimos, creo que 10 días en Moscú y en San Petersburgo, recorriendo una serie de vivencias que no me las voy a olvidar nunca. Y lo que tampoco me voy a olvidar nunca es que, como en aquella época, la visa para entrar a Rusia la daban desde el día en el que uno llegaba hasta el día que tenía el hotel de regreso. El avión nuestro se retrasó por 2 horas, entonces en vez de salir a las 11 de la noche salió a la 1:30 de la mañana. Y cuando cruzamos inmigración nos detuvieron y nos dijeron que no podíamos salir porque teníamos la visa vencida. Entonces tuvimos que enfrentar la burocracia rusa y pasamos toda una noche en un aeropuerto, durmiendo en las sillas del aeropuerto, tratando de resolver el tema, porque no nos dejaban salir y nos decían que era un delito lo suficientemente grave para ir detenido y que nunca más íbamos a poder regresar a Rusia, lo cual en ese momento no nos importaba demasiado, la segunda parte de no volver a Rusia queríamos salir. Pero por suerte nos salvó la corrupción rusa, que con $100 cada uno pudimos salir al día siguiente. Que además nos dieron la visa por un día, es decir, si no conseguíamos un viaje para ese día, íbamos a tener nuevamente que enfrentar lo mismo. La otra locura que me acuerdo es, y quizás vos, Norberto, también te acordás, es haber traído a Mario Clavel. Para aquellos que son lo suficientemente añosos, van a recordar quién es Mario Clavel, pero lo que nunca nos imaginamos con Guillermo era que era una persona, tenía 80 y pico de años cuando vino, era una persona tan popular en Cuba. Y el Steinway, que estaba aquí en Coral Gables, que era el lugar donde lo habíamos presentado, no solamente se colmó, sino que vino el manager y nos dijo, no puede entrar más nadie, y había una cola inmensa de cubanos. Nunca recibí tantos insultos de cubanos como en aquella oportunidad cuando les tuvimos que decir que ya no entraba nadie más. ¿Qué puedo decir de Guillermo? Guillermo era una persona que estaba todo el tiempo generando nuevas iniciativas. Así se generó el Centro Cultural, así se generó el Instituto Interamericano en el cual estamos ahora. Así se empezó a generar amigos, y coincido creo con todos los que hablaron hasta el momento, que
lo que hizo Guillermo aquí es generar impacto a nivel político, impacto a nivel intelectual, impacto a nivel académico, impacto a nivel cultural. Es decir, no podía ocupar más áreas, era una persona de múltiples recursos y por sobre todas las cosas, y esto es raro para la gente que no lo conoció íntimamente, era una persona muy divertida. En general tenía una posición muy seria y hasta cuando uno se acercaba parecía como que era distante y hasta despreciativo en algunas cosas, pero realmente era un tipo extremadamente divertido. Y lo que hizo fundamentalmente en todas esas áreas que impactó es dejar continuadores, que creo que es una de las cosas más importantes que tiene una persona, porque cada uno de nosotros acá somos continuadores del legado que él dejó. Y dicen que una persona realmente se muere cuando alguien deja de pronunciar su nombre. Yo agregaría que en realidad la persona se muere cuando alguien deja de continuar lo que empezó. Y creo que es la misión de todos nosotros acá, desde algún lado, continuar lo que él dejó. Yo trato de hacerlo humildemente, colaborando por supuesto con el instituto y por sobre todas las cosas con el Centro Cultural, y es un tributo a él seguirlo adelante y creo que lo estamos haciendo bien. Hoy en día el Centro Cultural no solamente está aquí, sino que cuenta con presencia en Buenos Aires y a partir de este mes que viene cuenta con presencia en España, y es algo que él siempre le hubiese gustado presenciar porque él consideraba como yo que hay un triángulo virtuoso entre Buenos Aires, Miami y Madrid. Por lo tanto, me parece que la mejor manera de homenajearle es esa. Siempre lo vamos a tener con nosotros y me queda decir solamente gracias, Guillermo, hasta que nos volvamos a encontrar. Muchas gracias, señor Macho. A continuación invito al doctor Carlos Sánchez Berzaín, director ejecutivo del Inter-American Institute for Democracy. Vamos a tener el video. Francisco. Okay. Guillermo Lustó. Lo conocí hace un poco más de 20 años. Él estaba organizando el curso de posgrado de la maestría en ciencia política en la Florida International University, y yo estaba empezando el exilio que se generó con el derrocamiento de nuestro gobierno, y Guillermo fue una de esas sorpresas porque se trataba de un argentino serio, con una formación jurídica extraordinaria, con un respeto constitucional sorprendente, y que al propio tiempo era un hombre con una integridad y con una formación intelectual muy sólidas, pero, y como aquí se ha dicho, un personaje divertido. Cursé el posgrado de ciencia política bajo la dirección de Guillermo Lustó, donde había notables alumnos. Maurice Ferré era uno de los alumnos, Montaner estaba por ahí, había gente como oyente. En verdad se trataba de un grupo de gente distinguida de Estados Unidos y de Latinoamérica, que estábamos refrescando conocimientos bajo la dirección de un maestro, de un profesor experto que era Guillermo Lustó, que traía autores, profesores, filósofos y una cantidad extraordinaria de gente, como José Ignacio García Hamilton, como profesores de diferentes universidades americanas, para discutir los temas. Y entonces esto sucedía alrededor del año 2006, 2007. En ese contexto, que era en verdad un ateneo de discusión filosófica, política y de la realidad del hemisferio americano y del mundo, empezó a hacerse patente la realidad, la nueva realidad americana. El exilio crecía
Llegaban venezolanos, llegaban ecuatorianos, llegaban bolivianos, llegaban nicaragüenses. ¿Qué estaba pasando? Llegaban más cubanos. De pronto apareció de moda de nuevo el eslogan de una izquierda, populismo bolivariano. Después se convirtió en socialismo del siglo XXI. Y nosotros estudiando la realidad política con la gente que llegaba perseguida de democracias que se quebraban. Y fue un momento histórico extraordinario. Nos graduamos el año 2008. Además de la maestría en ciencia política, se hicieron profundos estudios sociológicos. Y de ese centro de intelectuales nació el concepto de que la democracia en las Américas se estaba quebrando, de que la principal democracia del mundo había abandonado las alianzas regionales, a las que ahora ha vuelto con la Estrategia de Seguridad Nacional publicada el año pasado, y de que la política corría el riesgo, cosa que sucedió, de transformarse no en la disputa de ideas para la toma legítima del poder en base a la voluntad popular, sino en ser ocupada por la delincuencia organizada transnacional. Cosa que sucedió porque este siglo terminó siendo la expansión de la dictadura de Cuba con sus peores delitos y crímenes transnacionales que van desde el terrorismo de Estado, aplicado hace 67 años en Cuba, aplicado en Venezuela hasta hace poco, y sabe Dios si eso sigue, aplicado en Bolivia, aplicado en Nicaragua, aplicado en el Ecuador con Correa, y la expansión de un proceso que ha hecho de los países narcoestados, centros del crimen o recipendiarios de una actitud criminal que ha reemplazado la política. Y ahí nació el Inter-American Institute for Democracy. Nació como la necesidad, en las discusiones de ese grupo de intelectuales cursantes de una especialidad política, nació la necesidad de formar un grupo que defienda y promueva la libertad y la democracia. Esta presentación del instituto tiene una redacción resumida aquí atrás. Esto es redacción de Guillermo Lustó, con un trabajo de equipo en el que participamos. El Inter-American Institute for Democracy es una entidad privada sin fines de lucro cuyo objetivo es la promoción y difusión de los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Este párrafo era el que le gustaba a Guillermo, el que voy a leer. Está constituido por académicos, políticos, profesionales, trabajadores, empresarios, hombres y mujeres de distintas nacionalidades. Es un centro de pensamiento sin connotaciones partidistas, que para el logro de sus objetivos realiza investigaciones académicas, seminarios, coloquios y eventos en un contexto de pluralismo y tolerancia. Mantiene un fondo editorial para la publicación de obras que contribuyen a la difusión y defensa de la democracia, de la libertad y la institucionalidad. Y dice, busca integrar los aspectos académicos de la ciencia política, en lo que Lustó estaba interesado, con la política práctica, en lo que nosotros estábamos interesados. De esta conjunción surge una disciplina más realista y una mejor preparación para el ejercicio de la actividad política. Lustó el académico, Lustó el filósofo, Lustó el jurista, empezó a entender la necesidad de la política práctica y los políticos empezaron a entender la necesidad de fortalecer con seriedad los planteamientos que se hacen en política. Lustó empezó en el Inter-American Institute for Democracy como nuestro asesor. Él al principio no creía en el proyecto. Él quería más seriedad, quería más fuerza. Entonces lo conquistamos trayéndolo como nuestro asesor académico y como nuestro asesor de investigación, y trabajó un año en eso. Él organizó toda la estructura de investigación y de trabajos y de formación académica y teórica del Inter-American Institute for Democracy. Y cuando eso estuvo hecho desde nuestra oficina de la calle 8 y la 27, donde ahora es el Miami-Dade College,
aceptó ser presidente del instituto. Y fue presidente por 6 años, hasta que decidió marchar a la Argentina, y lo extrañamos mucho, pero desde allá siguió colaborando. El fondo editorial del Inter-American Institute for Democracy tuvo publicaciones primarias. No había en ese momento Amazon, teníamos que editar a la manera antigua y publicar los libros en papel, en ediciones de 1000, de 2000, de 5000 ejemplares que teníamos que prepagar, que era una cosa horrible. Uno de los primeros libros que se publica es el libro Democracia y Control de Constitucionalidad de Guillermo Lustó. Porque la regla en el instituto es que el autor cede los derechos al instituto porque no tenemos fines de lucro y prácticamente regalamos los libros. Este libro se publicó el año 2009. Y en ese libro, Lustó dedica el libro a Marta, su esposa, y a la memoria de José Ignacio García Hamilton, que ya había pasado por los eventos del instituto, que en ese tiempo hacíamos unos desayunos en el Bankers Club y traíamos intelectuales y políticos y defensores de la democracia de toda la región, denunciando desde el año 2008-2009 el crecimiento del sistema dictatorial que hoy día se llama socialismo del siglo XXI, castrochavismo. El mismo libro de Guillermo fue traducido por el instituto al inglés y está publicado por el Fondo Editorial el año 2010. El prólogo de este libro, para que vean el nivel, la jerarquía intelectual de Guillermo Lustó, está escrito por Mariano Grondona y hemos presentado este libro en el Congreso de los Estados Unidos. Forma parte del Fondo Editorial nuestro. Para concluir, quiero poner en conocimiento de ustedes, recordar cuál era la calidad de defensor de la democracia y de analista de Guillermo Lustó. Este es uno de los primeros libros que yo escribo y que también forma parte del fondo editorial, que es La dictadura del siglo XXI en Bolivia. La primera edición es de 2009. La segunda edición es de 2013 y la tercera edición es de 2013. Y para la tercera edición Guillermo escribe el prólogo y dice lo siguiente: ¿por qué están de moda los foros y seminarios sobre el concepto de democracia y las instituciones en América Latina? El año 2013. Efectivamente, han proliferado y siguen proliferando encuentros, análisis y trabajos sobre el concepto de democracia aplicables al caso de América Latina. La razón consiste en que, como novedad, lo que se encuentra en juego en el sistema político de la región es el concepto mismo de la democracia. Lustó el año 2013. Y sigue diciendo, 2 hechos del siglo XX han cambiado el rumbo de la izquierda, entre paréntesis, por lo que esta denominación puede definir. La primera es el redescubrimiento de Antonio Gramsci por los intelectuales en la década del 70, por conjunción de los exiliados argentinos en México con sus colegas locales. El segundo es la creación del Foro de Sao Paulo en 1994. Allí, bajo la conducción de Fidel Castro, la izquierda subversiva decidió que la vía ya no era la lucha armada, sino el campo electoral, especialmente en el orden de las ideas y de la cultura que auspiciaba Gramsci. Este es Guillermo Lustó. O sea, este es el legado que él deja no solamente en el Inter-American Institute for Democracy, y que pasa hoy día, desde que nos ha dejado Guillermo, a formar parte de ese grupo de notables que han forjado esta institución, que es una institución hemisférica, que es una institución de las Américas. Se ha ido Carlos Alberto Montaner, también el doctor Virgilio Beato, Maurice Ferré, Horacio Aguirre y ahora Guillermo. Y nos han dejado cosas extraordinarias, entre otras, este grupo de gente y los miembros del directorio al cual y los consejeros son en gran parte el networking internacional de un hombre que como Guillermo Lustó tenía amigos en todas partes. Vamos a terminar esta sesión de honor escuchando a Guillermo, que para nosotros será siempre un inmortal. Gracias a la tecnología hemos desarrollado el fondo editorial, el instituto tiene miles, cientos de miles, millones de exposiciones y de seguidores en las diferentes redes. Y hoy día que tenemos una reunión de directorio,
la propuesta del presidente Tomás Regalado y mía es que vamos a pedirle al directorio que el fondo editorial del Inter-American Institute for Democracy, ese fondo que Guillermo creo lleve a partir de ahora su nombre. Vamos a ver. Realiza investigaciones y trabajos con el objetivo de promover la democracia y la libertad en América Latina. Esto se desarrolla a través de coloquios y ciclos de conferencias, y este acto no es un acto de los usuales para nuestras actividades, es un acto muy especial, es una excepción, porque en algún momento pensamos que tendríamos que honrar y homenajear también a quienes desde otras perspectivas luchan por la libertad en América Latina. Por eso cuando Carlos Sánchez nos propuso homenajear a 3 personalidades, aceptamos definitivamente y con mucha complacencia. Y eso es lo que queremos hacer en el día de hoy. Queremos rendir homenaje a 3 personas que son un adalid en la lucha por la libertad, pero que además tienen una característica común entre ellos. Los 3 son exponentes de un alto logro profesional y de un gran servicio a la comunidad. Es la característica que los une a los 3 junto con su lucha permanente por la libertad. Ese es el sentido del homenaje que hoy empezamos a rendirle. Hoy es el homenaje a Enrique Ross, el próximo mes de julio Horacio Aguirre y en el mes de agosto el doctor Virgilio Beato. En el día de hoy lo que va a hacer la presentación del homenaje lo va a hacer el reverendo Antonio Marcos Ramos y luego Carlos Sánchez Berzaín, y finalmente nos va a leer Iliana Ross las palabras que su